Buenas tardes a todos. Estábamos intentando ponernos de acuerdo sobre quién empezaba hablando, porque somos muy tímidos los cuatro y no nos atrevíamos ninguno. Pensaba cuando venía caminando para acá, para el Ateneo, en esta tarde primaveral que nos ha regalado el cielo, sobre si a cualquiera de nosotros nos preguntasen qué hitos marcan la historia de nuestra ciudad, fechas, emplazamientos, lugares, pues cada uno nos surgirían unos cuantos, pero yo creo que muchos de ellos nos pondríamos de acuerdo o diríamos los mismos. No sé si empezaríamos por el puerto de la Victoria de los romanos, la abadía de los Santos Cuerpos, eh, el fuero de 1187, pensaríamos en el título de ciudad de 1755 y acabaríamos hablando probablemente de dos acontecimientos, como son el incendio del 41, de 1941, porque tradicionalmente hablamos del 41, pero ya mira que se va alejando, yo creo que hay que especificar que es de 1941 y la explosión del Cabo Machichaco. La explosión del Cabo Machichaco, para la que hoy nos ha convocado aquí Manuel González Zarzuelo para hablarnos, es un acontecimiento que, pese a haber pasado 130 años, pues sigue estando presente. Y sigue estando presente de tal manera que la corporación municipal todos los años hace un homenaje a las víctimas de aquel suceso. Se han escrito libros, se pronuncian conferencias, incluso hace unos poquitos meses se ha inaugurado un museo centro de interpretación en la estación marítima, que yo tengo que hacer acto de penitencia, de reconocimiento y de propósito de enmienda, porque todavía no he ido a ver, pero que espero arreglarlo muy pronto. Y hoy en esta tarde, pues Manuel nos va a hablar de militares y de esa silenciosa realidad. Decía que es un acontecimiento que sigue generando expectativa, interés, y de hecho hoy estamos aquí gente de varios continentes, porque tenemos gente que ha venido desde Ceuta, que aunque españolísima, pues forma parte físicamente del continente africano. Así que bienvenidos, por supuesto, a todos los que venís desde fuera. Y yo simplemente pues quiero acabar dando las gracias a Manuel por ayudarnos a seguir descubriendo nuestra historia, y al Ateneo, pues buque insignia de la cultura de Santander, que abre una vez las puertas para que sigamos aprendiendo en nuestra ciudad. Nada más. Emiliano. Nada, buenas tardes. Un par de agradecimientos. Primero a Manuel por tratar un tema que él ya lo tiene muy trabajado, del incendio, pero en este caso de meter a los militares por medio y esos héroes anónimos que hoy representa aquí a su coronel y su suboficial mayor, que recogen la tradición militar de aquella unidad. Esos héroes anónimos hoy los vamos a desvelar y los vamos a conocer un poco más. Por tanto, muchísimas gracias a Manuel por haber hecho el esfuerzo. Muchas gracias a las autoridades militares, porque hoy tenemos aquí pleno de los ejércitos. Te arropamos, te lo agradecemos, y ni más ni menos con parte de nuestro ejército africano que han venido desde allí, porque como dije el otro día el martes en la otra conferencia, cultivamos nuestra tradición y cultivamos a nuestros antecesores. Y aunque ya no queda nadie o casi nadie de los que estuvieron en el incendio, sus herederos hoy se sienten tan orgullosos como aquellos de haber contribuido. Y termino, y leo el otro día, bueno, a los que ya estuvieron me escucharon, y los que no me lo van a escuchar un momento. Nuestras ordenanzas, que las que tenemos ahora mismo son de 2011-2012, herederas de las del 81, herederas de las de Carlos III, en su artículo 98 dice, hablando de la seguridad y bienestar de los ciudadanos: el militar pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Nos habéis visto estos últimos años en todos lados. Tenemos una magnífica unidad, que es la Unidad Militar de Emergencias, que es emblemática en cuanto al apoyo en catástrofes a la sociedad española. Pero esto no es nuevo. Nuestros ejércitos llevan apoyando y ayudando a los ciudadanos españoles desde hace siglos, y uno de los ejemplos más notorios es el que vamos a hablar hoy. Es una labor, insisto, callada, disciplinada,
sin ánimo de engrandecerse ni de vanidad. No existe eso en nuestro trabajo. Es con la humildad conseguir el mejor estado para todos. Y nada más, por mi parte. Bueno, pues para mí es... Bueno, Para mí es muy agradable, muy grato el presentar hoy a mi compañero del Centro de Estudios Montañeses y de la directiva del centro, Manuel González Arzuelo, que desde luego tiene unos grandes conocimientos sobre todo sobre las dos grandes catástrofes santanderinas, que ha trabajado mucho. Y tanto en relación con la explosión del vapor Cabo Machichaco en 1893 como en relación con el incendio de Santander de 1941, pues tiene grandes conocimientos que se han manifestado incluso en libros, en monografías, como la biografía de aquel heroico bombero que falleció por desgracia, no en el incendio, sino en el desescombro después del incendio del 41, que fue la única víctima, Julián Sánchez García, creo recordar. Y como digo, es algo que ha trabajado mucho y a mí me parece de gran interés además porque, concretamente, en cuanto se refiere al tema de hoy, porque parece que del Machichaco ya está dicho todo y lo sabemos todo. Yo mismo creo que del tema histórico que más conferencias he dado ha sido del Machichaco, y porque es de lo que más me han dicho, hay que hablar del Machichaco. Bueno, pues bien, pero resulta que no, hay muchos aspectos todavía de esa catástrofe que están por contar. Una cosa es la narración más o menos prolija de los hechos y otra cosa es aspectos realmente importantes pero que han pasado generalmente desapercibidos. Por ejemplo, hace unos años aquí, en este mismo escenario, pues hablé yo concretamente de el impacto del Machichaco en la literatura, que realmente fue grande, porque muchas poesías, la novela Pachín González de Pereda, sin ir más lejos y tal, surgieron desde el Machichaco, desde aquella catástrofe, ¿no? Pero otro aspecto que también es muy interesante y que estaba, no sé si sin estudiar, pero poco, desde luego, muy poco conocido en general, es precisamente el de la participación y de la ayuda tan grande que el ejército, sus distintas ramas, prestó en aquella tremenda catástrofe del 3 de noviembre de 1893, que fue un episodio que no solamente conmocionó a Cantabria y a España entera, sino que también conmocionó realmente a todo el mundo. Durante mucho tiempo se estuvo hablando de la catástrofe de Santander como un episodio singular por bueno, lo mismo que hablamos del terremoto de San Francisco, por ejemplo, que parece que es como un episodio, y mira que ha habido terremotos en la historia, pero ese quedó como algo, y eso que tuvo muchas menos víctimas que otros, pero bueno, pero sí que supuso la destrucción prácticamente de aquella ciudad, ¿no? Bueno, pues la catástrofe del Cabo Machichaco pues dio mucho que hablar, dio mucho que escribir, y realmente a mí me parece no solamente interesante, sino de justicia poner en valor a esa gente que colaboró tanto, arriesgando su vida en buena medida, en ocasiones, y que bueno, de hecho sí que se ha estudiado, y eso sí que se ha ido a reducir más, el papel de aquella tripulación del Alfonso XIII que murió, desgraciadamente. Hay un panteón en Ciriego muy, muy bonito, para mí el panteón más bonito que hay en Ciriego, dedicado a las víctimas de aquel vapor que al ir a ayudar en la catástrofe pues perecieron todos sus miembros, pero realmente no está conocido, no está, por la población al menos, no está bien conocido todo el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en la ayuda, en paliar en lo posible los efectos de aquella catástrofe, y creo que Manuel va a poder, no, seguro que nos va a ilustrar estupendamente sobre ese asunto. Así que nada más que felicitarle, darle las gracias y disponernos a aprender cosas. Y espero estar a la altura. Sí, ya me he encendido. Bueno, pues de nuevo, buenas tardes a todos los asistentes, a las autoridades, tanto militares como civiles, a todos los presentes en la sala.
Vamos a ver un aspecto muy poco tratado, pero que ha sido trascendental, y esa es la mejor de las expresiones, trascendental en la evolución de la ciudad, desde ese 3 de noviembre. Silenciosa realidad, efectivamente, porque el trabajo que aquí se va a exponer pasó desapercibido, silencioso, no hizo ruido, apenas ruido, salvo pequeñas menciones en la prensa de la época, pero salvo esa época, después de 130 años y este mes de marzo concluiremos el aniversario, porque sus últimos episodios son el 21 de marzo y el día 30, que fue ya la última presencia del Machichaco vivo, y bueno, pues vamos a ir a verlo. Hay que ver que son actuaciones decisivas, son momentos muy concretos. La sociedad del momento, la sociedad española, es tremendamente convulsa. El siglo XIX hay que valorarlo de una manera muy especial, pero aparte de eso, que está muy militarizada, porque teníamos campañas por todos lados, hay mucha presencia, pero sin embargo hay una respuesta muy concreta que vamos a poder ir valorando. Los grabados los vamos a utilizar como fuente de información, es importantísimo. Esos grabados nos focalizan en determinados detalles que el artista quiere concretar, más allá de la fotografía. Lo primero es saber dónde. El dónde es en esta cartografía, que es de aproximadamente 1880, viene, y aquí lo vamos a ver en la zona de la derecha, Ramiro de Bruna. Ramiro de Bruna es una persona trascendental, importantísima en la seguridad de Santander. Y en el informe nos destaca en color rojo aquellos puntos donde ha ocurrido algo, desde la explosión del barco, el incendio de la machina y los 3 focos principales de incendio destructivo. Y además nos hace una mención de la situación. Superponiendo una fotografía aérea de 2023 con esa misma cartografía, vemos que coinciden perfectamente. El barrio ya estaba trazado desde 1880, el barrio Castilla de la Ermida, lo que es el ensanche, el barrio de Maliaño. Maliaño es esa zona ganada al mar, desde el Hotel Bahía, que lo tendríamos en la zona izquierda. Como ven, coincide plenamente con la estación marítima, con el muelle del ferry, la estación marítima incluso, y en esa superposición vemos cómo ya vamos concretando esos puntos rojos. Del barco no voy a hablar nada, para eso se encargaron otros antes que yo de hacerlo especialmente bien, pero de esta fotografía me encantaría poder hablar toda la hora y media, ¿cómo era? De esta fotografía, porque aporta cantidad de detalles. Solamente nos vamos a quedar en 2 de ellos. Por un lado, la barca de la derecha, distinguimos perfectamente la silueta de las personas que la están tripulando y qué es lo que están haciendo. Y un montón también de siluetas y sus cabezas, que son los puntos que más se distinguen, en la zona del muelle. Veremos qué es lo que pasa por ahí. Resulta que es un viernes, día de trabajo. Es el 60 aniversario de la acción de Vargas, una batalla carlista. Hay actos institucionales, por la tarde iba a haber incluso hasta orquesta, una verbena, y se detecta en torno a las 2 de la tarde un incendio a bordo, que también se las trae. Bueno, el humo, que esa brisa del sureste hacia el suroeste le está metiendo el humo hacia la ciudad, pues es un punto de atracción. Ya es la hora de comer, es un foco de primer orden. Un espectáculo gratuito que tenemos. Ahí está pasando algo. Bueno, pues en torno a las 4 de la tarde parece ser que se corre el rumor de que hay dinamita a bordo. Y hay una desbandada general, pero regresan porque las autoridades que se han concentrado allí con motivo de ese sarao nuevo, pues están tranquilos. Si estos están tranquilos, pues la población también. Por la parte de popa también nos ofrece cantidad de información y concretamente las lanchas que hemos visto antes las vemos mucho más definidas, vemos los palos, vemos las chimeneas de las máquinas de vapor, distinguimos perfectamente la silueta de los marineros, los tripulantes, tanto en las barcas auxiliares como en el costado de babor del buque. Incluso vemos hasta las mangas. En este momento ya están queriendo inundar el barco. El agua ya no es para extinguir el fuego, el agua es para inundarlo. Y en la imagen anterior, ese humo negro, muy probablemente parte de la carga de dinamita ya estuviera ardiendo. Cuando ocurre esto, este grabado nos muestra también gran cantidad de información, pero vamos a quedarnos con 2 detalles. Gente en el suelo, gente corriendo y cosas por el aire. Vamos a ir viendo determinadas cositas también a partir de esta, porque este es el escenario real que se van a encontrar un par de horas después. En la zona central vemos una casa pequeña, que es la casa asilo, un comedor social, y vemos unas camillas. En la zona de la derecha un ferrocarril. El ferrocarril
de solares es alcanzado por las proyecciones y vemos ahí diversos trabajos. Y vemos incendio. Los edificios de la izquierda no se les ven derrumbados, pero sin embargo vemos luz dentro. Ahí es una zona blanca, están en pleno incendio. Esta es una escenificación para una revista francesa en la que ya me ofrece la destrucción completa y vemos como referencia la catedral. Pero sigue siendo lo mismo, la idea de la destrucción por el fuego, perdón, primero por la explosión y luego por el fuego. Y este es el escenario real, esto sí que es real. Tengo 3 focos principales, lo hemos visto antes con Ramiro de Bruna. La zona de la derecha de la imagen sería Calderón de la Barca, Méndez Núñez, parte de nuestro Calderón de la Barca actual, completa. En la zona central tendríamos los almacenes de madera de Leopoldo Pardo, que llegaba hasta nuestra calle Atilano Rodríguez actual. Ahí tendríamos la audiencia, que también se pierde, y en la zona de la izquierda estamos viendo el tercero de los focos, que es el almacén de la compañía arrendataria de tabacos. Aquí almacenaba, mientras se estaba construyendo nuestra biblioteca central actual, ahí se almacenaba la hoja de tabaco. Y vamos ahora con algunos de los protagonistas. El capitán del puerto de Santander, Pedro Domenges Rosselló. Bueno, pues hemos logrado captar incluso hasta su familia. ¿Y de dónde era la mujer? Y que tenía una hija de 3 años. Pues este hombre está hiperdecorado, condecorado, o sea, le falta pecho. Ha tenido un historial militar impresionante. Al final está en la lancha, una de las siluetas que hemos visto es él. Está en la lancha Julieta que explota en el costado de babor. Y depende de la fuente que miremos, parte de la prensa le señalan como responsable de la explosión. Ya veremos. Ha estado bajo el mando de Castro Méndez Núñez en la batalla del Callao, en la fragata Almansa. También ha estado en el levantamiento de Ferrol, recibe un balazo. Y su segundo es José María González de Rasilla, está en Santander desde 1872. En el 77 recibe también la visita de Joaquín Bustamante. Joaquín Bustamante ese mismo año debió estar muy poco tiempo, porque en el 77 ya está en Filipinas. Y como ven ahí, tiene diversos destinos. Le mandan a Cartagena, pero solamente está un mes. Regresa a Santander. Al final, conoce a toda la gente de mar de todos los barcos que entran en Santander. Todos, se los conoce a todos. Y conoce sus leyendas, lo que se ocurre, sus experiencias. Las conoce todas, conoce todos los barcos, los conoce a todos. Y luego también, en este caso, también es señalado como responsable. Al final, este hombre fallece en el hospital después de salir por sus medios al muelle. Y luego su ayudante, José Conde, que también fallece, está en el barco. O sea, son gente que está trabajando a pie de obra. El reglamento del puerto nos indica que hay una prioridad. Es un documento muy chiquitito, pero dice que, como ven ahí, tiene prefiriéndose los que vayan a descargar. O sea, hace falta rapidez en el movimiento de la carga. Es un movimiento muy grande de barcos y que cada uno tiene una mercancía pequeñita. Pero todas las semanas está entrando dinamita en Santander, ¿eh? No se olviden de este detalle. El artículo más complicado de interpretar, la dinamita. Las sustancias peligrosas, porque incluso hasta el ron es una sustancia peligrosa. Tiene que ser o bien el barco amarrado en los muelles finales, en el 7º y el 8º. El 8º al final estaba no era operativo, o tenía que estar fondeado en la entrada del puerto. Pero la descarga tenía que hacerse con gabarras. Y tanto unos como otros tenían que ir con una señal roja señalizando sustancia peligrosa. Pero esto es todas las semanas. Imaginémonos lo que hubiera supuesto un trasiego de gabarras por la bahía. González de Echegaray ya nos decía que había corruptelas, que había cosas. Yo creo que habría que ir un poco más allá, porque es la dinámica del propio puerto la que hace que ese reglamento, este artículo en concreto, se mirara de otra manera. Y sobre todo por las experiencias que los tripulantes y los capitanes de la de la Vasco Andaluza, de Lebarra, era la que les transmitían. Por ejemplo, un incendio a bordo en navegación con dinamita, lo que ocurre antes con el Cabo Mayor, que en el 86, que lleva 400 cajas de dinamita y no pasa nada. Bueno, ahí lo dejamos. También que, bajo órdenes del capitán del puerto, tienen que prestarse ayuda. Y a cualquier hora tienen que presentar algo. Tienen que dar un papelito.
que es lo que se tiene que descargar. O sea, es lo obligado del capitán del barco, es lo que tiene que entregar en el puerto. No está obligado a decir qué es lo que lleva el total de la carga. Bueno, eso es lo que dice el reglamento. Ahora vamos a ver lo que dice alguien de verdad, quien ha estado allí trabajando. El teniente de navío Victoriano López Dóriga. Conocemos en la ciudad a los López Dóriga. Órdenes del señor comandante. Dispuso el comandante a negar el barco. O sea, tiene un gran problema y lo que dice es rápida solución, hundirlo. Y luego está en la lancha de vapor, el segundo comandante en el muelle, y están ordenando cortar unas planchas del costado, soltando los remaches porque es un barco de hierro con chapa remachada. Cuando explota el barco, se encuentra este testigo, que es una de esas personas que hemos visto corriendo en la primera de las imágenes, que está sembrado de cadáveres y restos humanos en los alrededores del muelle. Esta es otra escena muy posible, está idealizada. Estaríamos viendo en la esquina de la derecha nuestra calle Tirano Rodríguez actual. En la zona central estamos viendo una máquina rara, vamos a ver qué máquina es esa, y vamos a destacar diversas personalidades que tienen importancia. En primer lugar, el alcalde del ayuntamiento, Fernando Lavín Casalís, el arquitecto municipal, Valentín Lavín Casalís, y Alfredo de la Escalera Amblar, que es el arquitecto provincial y diocesano. Y luego tenemos otros dos nombres, Ramiro de Bruna, que ya le hemos nombrado, y Feliciano Gete, que es el que está haciéndose cargo en este momento del Burgos 36, que es el regimiento de la población. ¿Qué más hay en este momento? Bueno, pues en torno a las 11 de la noche de ese mismo día llegan por el tren de Reynosa 144 personas. Este verano hemos tenido oportunidad de poner en valor también a esta gente, y en ese tren viene el hermano del duque de Santo Mauro, el capitán Luis Torres y Luis Bustamante Quevedo, el hermano de Joaquín Bustamante, que también tiene, luego lo veremos en otros momentos. Recibe también un pequeño refuerzo de Guardia Civil, que fue muy importante, y luego el día siguiente 16 obreros y una bomba de la fábrica de Los Corrales, de la fábrica de Quijano, de la acería. Pero ¿quiénes en realidad están actuando? Ramiro de Bruna es operativo, los otros son técnicos y sí que están haciendo. Valentín es el jefe de bomberos y allí perdimos 16 y quedaban el resto hasta 34, 18 más. Y estarían con él. Amblar se queda con un grupo de la gente que recluta y Ramiro de Bruna se pone con los soldados del Burgos 36. Son 36 horas decisivas para la historia de la ciudad. Si esto hubiera fracasado, la ciudad posiblemente se hubiera perdido. Y cuando digo la ciudad es algo más importante que el año 41. Son horas de trabajo extenuante, atlético, físico, sin medios. Fueron vitales. Estaban sobrepasados y bueno, tenían además que estar haciendo un trasiego constante de víctimas. Texto de Alfredo de la Escalera. Nada más que se encontró con 5 personas y algunas herramientas, 5 zapapicos, eran los picos de la zapa para hacer trinchera, zapapicos. Y la técnica que usaban para intentar cortar los incendios, además de las mangueras desde las aguas de la molina, las de las bocas de riego, era subirse al edificio, intentar tirar el tejado abajo y procurar que las medianeras aguantasen. La verdad es que solamente lo consiguieron en las zonas del este, pero no así en las del oeste. Por eso se perdió la manzana hacia el oeste. Pero esa es una técnica que se utiliza hoy en día y bueno, aquí a la primera. Vamos a ir viendo quién es este Ramiro de Bruna. Como ven en la última línea, general de brigada por mérito de guerra. Disculpen, es la única imagen que he podido conseguir de este hombre. Cuando está en Santander, tiene 49 años. Esos títulos que ven están en la Academia de Ingenieros. También le falta pecho. Tiene un largo historial militar, siempre vinculado al arma de ingenieros. Y ya cuando entramos en su expediente, en la guerra con los Estados Unidos en Cuba, aquí nos vamos a 8 páginas, pero repletas de detalles. Al final, todos los que van a Cuba se tienen que enfrentar no solamente a los cubanos o a los americanos, sino al general Verano, que es el que provoca gran cantidad de víctimas. En lo que a nosotros nos importa, provoca enfermedades y Ramiro de Bruna, como ven ahí, está constantemente, le dan un destino y luego tiene que dimitir porque no tiene salud. Al final fallece en 1907. En ese momento, el día 3, está en la construcción del cuartel de María Cristina, que duran, pues como ven, entre el 91 y el 94. A lo largo de eso tuvo varios usos
Y esto es lo que se ve desde allí. Hoy en día esto es lo que veríamos. El ferry y el Hotel Bahía. Y este es el texto del informe de Ramiro de Bruna, manuscrito, en el que nos da pelos y señales de qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, quiénes han actuado, cómo han actuado, qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado de hacer, incluso los heridos. Finaliza, como ven, el 12 de noviembre de 1893, el día anterior, el destacamento que viene de refuerzo de los ingenieros ya regresa hacia Logroño. Y esto es parte del texto. Ardían 3 casas, lo cortó con los 5 que tenía y llegaban el batallón de Burgos, luego hablaremos de ellos. Ardía el muelle, o sea, esa segunda mancha que tenemos junto a la machina, lo apagué y me dediqué con el coronel Mangas, el delegado de defensa de aquel momento, y luego la tropa del Burgos a sacar 82 cadáveres del muelle saliente. Esas siluetas que habíamos visto a la izquierda del barco, pues esas son 49, son parte de estas 82. Vamos a cambiar de la zona de ciudad. Aquí, como ven, tenemos la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. La zona central es el Verdoso y vemos ahí en la zona central un 48 a la derecha junto a unos jardines y en la zona izquierda, más o menos en vertical, un 47. El 48 es nuestro actual colegio Ramón Pelayo. Anteriormente tuvo otros usos, la finca lógicamente, y en este momento era el acuartelamiento provisional de la guarnición de Santander mientras se construía el de María Cristina. Pues resulta que en 1892 ocurren los sucesos del Verdoso. Durante las fiestas, en las casetas, hay un enfrentamiento entre la tropa y parte de los paisanos y hay disparos. Al final matan a dos civiles, hay 8 heridos. Hay un enfrentamiento popular, de verdad, de tumulto, bueno, pero gordísimo. Y al final, quien llevaba este regimiento, que era el Bailén 24, que era el coronel Francisco Leo, pues tuvo que salir a la cara que se la partieran. Le costó al regimiento la expulsión de la ciudad y a este hombre, pues posiblemente algo más. ¿Y quién viene? Pues viene el Burgos 36, desde Logroño también. Aquí tenemos a su coronel. Es que en aquel momento lo hacen de una manera comandante, coronel, teniente coronel, o sea, se lo juntan todo. Pero el caso es que cuando llega, tiene 52 años. En cuanto leí la descripción, a mí me atrapó, porque era, la verdad, singular como pocos. Hemos logrado encontrar también que tenía una hija de 18 años y lo mejor que hizo fue que cuando llegó en enero del 93, lo primero que mandó es que en cualquier sitio donde hubiera cualquier festejo popular, mandaba la sección de música. Ellos tocaban lo que fuera y chiqui, 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 y al final se fue ganando la población. Pues eso, una cosa muy inteligente. Ha estado en la batalla de Somorrostro, en la Tercera Guerra Carlista. Estamos hablando de un periodo, como decía, muy convulso en la historia de España y coincide en ese momento con este señor, que es en aquel momento mariscal de campo nombrado por Amadeo I, José López Domínguez, que es de artillería. Luego le veremos. Como ven aquí, tiene para aburrir también y en los informes posteriores vemos que también han tenido pues heridos, pero estos durante los trabajos de extinción. Los únicos que son víctimas de la explosión son él mismo, Pedro Sanz, y Camilo Baraíbar. Y gracias a los informes y los relatos, todas estas personas, oficiales, porque la tropa no había costumbre de tomarles los nombres, han salido del anonimato. Estos por lo menos ya tienen luz. Recuperamos una parte del plano anterior y vamos a ver que en nuestra estación de autobuses actual estaba el ferrocarril. El ferrocarril llegaba, metió los recursos y al ministro y a personalidades los metió directamente en la zona cero. En el Castillo de San Felipe, nuestro Banco de España actual, el Hospital de San Rafael es el Parlamento de Cantabria actual y el cuartel de San Francisco es la Mercado de Esperanza. Fue provisional porque ahí guardaban los carruajes, los animales, pues en aquel momento no había coches, todo se hacía con mulas. Y aquí tenemos de nuevo a Feliciano Gete, que es el que se tiene que hacer cargo provisionalmente del Burgos 36 porque Pedro Sanz ya ha fallecido. Este es su informe. También, como ven, manuscrito. Y vamos a leer una parte. Al llegar a Maliaño, multitud de cadáveres y trozos humanos esparcidos, muchos bueyes, que podemos hablar luego un poquillo de ellos,
La ciudad se rinde en 3 o 4 partes, la población ha huido, el pánico grande, nadie se cuidaba de prestar auxilios ni de apagar los incendios. De estas casas, de las de Calderón de la Barca, la tercera compañía extrae varios cadáveres. Curiosamente, de ahí no aparece en los listados oficiales ninguna víctima, no existe. Calderón de la Barca se ha volatilizado, ninguno de sus moradores aparece. Y habla del sargento David Carreras, que llegó a Santander de Cuba en agosto. Este, por lo visto, era como las cabras, saltaba por entre los escombros de una manera que llamó la atención. Se dedicaron, como ven, a recoger muertos, trozos humanos, el cuartel de San Felipe tenían la munición y bueno, pues estaban a ver qué es lo que podía pasar. Este es el cuartel de San Felipe, ya en ese momento, 1882, como en la cartela, ya estaba con deterioro. 12 años después, pues un poquito más. Pero esto es lo que sí realmente se encuentran. Y tenemos los soldados del Burgos 36 con una camilla recogiendo un cuerpo en el que aparece una mano y otros 2 que llevan una bolsa con otras cosas. Y aparecen aquí 2 guardias civiles que a mí me traían loco hasta que he localizado que ese número que llevan en el capote es el 12º tercio. El 12º tercio es el que estaba destinado la provincia militar de Santander. Era Palencia, Valladolid, Oviedo y Santander. Bueno, pues estos son los de aquí. Y vamos a hablar luego de uno de ellos. Su trabajo, el del Burgos 36, era, lo que hemos descubierto inicialmente, era el transporte de los heridos al Hospital de San Rafael, entre un montón de destrucción. El Hospital de San Rafael quedó saturado de inmediato. En el interior, esta es la mejor zona y después es la zona sur. Aquí hubo cuadros realmente duros, muy duros, porque en la parte exterior estaban este montón y luego había otro. Este era para identificar a los fallecidos y luego había otro que eran las de las amputaciones. Hasta que llega la caballería, los refuerzos llegan en el 5. O sea, esto ha pasado el 3 por la tarde, es el 5 por la mañana, a primera hora, cuando empiezan a venir los refuerzos. Los bomberos de Bilbao vienen con su bomba de vapor. Todo esto lo ha pagado Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas. Y el mismo día 5 también llega el tren del Regimiento de Zapadores desde Logroño. Uno de ellos es Fermín Sojo y Lomba, de aquí, que nace en La Habana, aunque le decimos que es de aquí. Según sale de la promoción, está destinado ya a Logroño. Y como está entremetido en la sociedad santanderina, pues conoce a todo el mundo. Está vinculado con Ramiro de Bruna desde su inicio de la etapa militar, está en las obras del cuartel de María Cristina, coincide con la guerra de Cuba, está en la comandancia de Marina, es conocido de Pedro Menja y su esposa, y además en esa fecha, el día 1 del 11, esto ocurre el día 3, esto es lo que estoy hablando, es el día 1, su mujer le dice en una entrevista personal en su casa, en la casa de Fermín, le dice, déjate de cañonazos que estás más tranquilo en casa. Y el día 3, pues ya ven la tranquilidad que le ocurrió. Y también conoce, está vinculado con Pedro Sansamá y su mujer, Carmen Torrecilla, desde que son destinados a Santander. Y el general Bayler es el que le comanda hacia Logroño para mandarle a Melilla. En aquel momento estaba Melilla muy movidito. Llega el día 4 a las 4:30. Perdón, el día 3. O sea, cuando está explotando el barco. Gracias al regimiento número 7 tenemos esta fotografía de época. El regimiento de Logroño se activa el día 4 de madrugada, salen prácticamente a las 11 de esa misma fecha y llegan a Santander prácticamente 24 horas después. ¿Y quiénes vienen? Pues aquí aparecen más nombres. El teniente coronel Francisco Arias Calvermaten, el acompañante, porque no estaba inicialmente Fermín Sojo, es un tren especial y en Venta de Baños se tienen que encontrar con otro de Valladolid. Resulta que ese mariscal, que ahora es el ministro de Guerra, ha enviado un convoy con artillería para bombardear Santander. Tiene su explicación, no nos rasguemos las vestiduras. Pero Bruna, cuando se entera, le dice, no, esto no nos hace falta, aquí ya está todo el pescado vendido, no me hace falta derribar muros a lo bestia, porque el temor era precisamente que la información era que se estaba yendo de madre, que no se podía controlar. Cuando están en Guarnizo, en línea recta aproximadamente a 5 kilómetros, ya se encuentran cristales rotos de la estación. Y son 280 integrantes, incluido Fermín Sojo, y también tiene varios heridos durante los trabajos. Y el día 11 es cuando regresan al cuartel.
Y gracias a esos informes y esos relatos aparecen unos nuevos nombres que salen del olvido del tiempo. Lo siento, pero esta es la única fotografía que he encontrado de Francisco Arias Calvermaten. También, como ven, le falta pecho. En aquel momento tiene 49 años y fallece en Zamora, era zamorano. Es también coronel director de la Academia de Ingenieros. Aquí le tenemos en la Academia, esto es 1906, pero aquí ya Fermín Sojo está como profesor. Yo quiero ver que el caballero que está detrás de la figura, en la escena de la izquierda, el que tiene el bastón es Francisco Arias, el de bigote, el que solamente tiene bigote a nuestra derecha, quiero creer que es Fermín Sojo. No tiene otro retrato que veremos después, pero no hay definición suficiente. Fermín Sojo, hemos visto una primera aproximación. Pues ya, según ya adquiere el grado de teniente, ya le mandan a construir el fuerte Guadalupe. Ya estamos hablando de la etapa, nos la vamos a saltar del Machichaco, nos vamos a 1896, está en ferrocarriles, va a Cuba, tiene acciones los propios de ingenieros de arreglar carreteras y cosas por el estilo, pero también pega tiros, o sea, aquí ninguno se escapa. Y también se enfrenta con las enfermedades tropicales. Bueno, tiene un montón de cosas, más cosas, y lo vamos a ver que después de la Guerra Civil, que es encarcelado a los 70 años, también empieza a escribir, ya digamos que como que sale la faceta por la que le conocemos aquí en Santander. Es cronista oficial de Trasmera y es de las primeras figuras que propugna el término Cantabria para definir nuestra comunidad autónoma actual. También autor de libros de texto en la Academia y, bueno, como ya sabrán, tiene una calle en la zona de Miranda, en Sojo y Loma. También tiene aquí un montón de condecoraciones y, bueno, pues como ven ahí, es una parte de ellas que se la debemos a la familia. Esto es un escenario real. Es un grabado, pero es un escenario real. Como ven aquí, es una zona en la que se distinguen muros de mampostería, con mucha madera. Es una zona inestable. Sabemos que los ingenieros son los que trabajan en las zonas inestables y los del Burgos 36 son los ayudantes, perdón por la expresión, los machacas. Pero en esta zona podemos definir que son claramente los ingenieros porque, como ven, hay un riesgo estructural importante. O en esta otra zona. Estaríamos viendo también la zona de Tirano Rodríguez. Y en la zona inferior, a la derecha, estamos viendo dos personas que manejan una bomba de mano, una bomba de brazal. Bueno, pues es esto. Esto tiene una capacidad extintora pues, de riego y un poquitín más. En el mejor de los casos, pues podían tener, que la tuvieron, una similar a esta, que la tenemos expuesta en el Museo de Bomberos de Ojaiz. Y si ya nos ponemos a tirar cohetes, la que tienen es esta de transversal, de 8 hombres. Esta nunca llegó a Santander, pero vino una como esta, de Valladolid. Muy similar a esta otra, que es la de Madrid. Y ya lo de Bilbao es como esta, que la tenemos expuesta también en el Museo de Bomberos de Santander, que llegó desmontada el día 4, al mes siguiente de la explosión. Pero es de esta capacidad. Aquí les vamos a ver trabajar ahora a los bomberos en la zona de la izquierda con la bomba de vapor y en la zona de la derecha una bomba de brazal transversal como de 8 hombres que tienen que estar moviéndolo constantemente. Y no solamente esos 8, es que hay que prever que hay que darles una rotación, un relevo, porque esto es extenuante. Aquí no se aguanta más de 10 minutos. Y sin embargo, en el otro lado está trabajando el carbonero, metiéndole candela al fogón, y otro pues ahí pues mirando la presión. Esto estamos leyendo por detrás: depósito de la compañía arrendataria de tabacos. La zona de riesgo era precisamente este depósito porque preveían un cambio de viento en el que el viento sur pudiera levantar la hoja de tabaco ardiendo, seca y ardiendo, y trasvasarla al interior de la ciudad, con lo cual podíamos tener un incendio generalizado en la ciudad descontrolado, porque el viento lo podía haber llevado a cualquier sitio. Dentro de ese depósito, pues tenemos aquí a los bomberos de Bilbao, que también estuvieron los ingenieros de Logroño, y aquí vemos una representación en grabado y me han metido un guardia civil. Esto es un invento, está añadido. Y esto a mí me trajo por la calle de la amargura hasta que detecté que ese 10 es del
tercio, o sea, el refuerzo que vino en el tren de Palencia. O sea, que ya sabemos que esta gente, ¿de dónde vino? El 12, hemos visto el 10. Y aquí vamos a ver cómo realmente están trabajando los ingenieros. Esa escala es la de los bomberos. De oscuro posiblemente sean los pocos bomberos que quedaron operativos y los claros son los ingenieros. La técnica era, se suben por la escalera, amarran una cuerda en el saliente del lienzo de la estructura inestable, tiran y así una vez y otra vez y otra vez hasta que la van deshaciendo. Y si nos fijamos en la zona central hay una referencia, las galerías también lo van a ser, en el que vemos una fachada, pero realmente está hueca. Al final, lo vamos a ver después, aquí lo tenemos con un texto de Alfredo de la Escalera, cómo van derribando las medianerías para conseguir esto otro. Y aquí es una foto muy bien definida porque vemos la escala de los bomberos al fondo y sobre todo esos almacenes de Leopoldo Pardo por la izquierda completamente destruidos. O esta otra, en la que vemos un vagón de ferrocarril que se usó, la compañía de ferrocarriles puso varios tenders, esto lo llaman tenders, que es para colocar depósitos de agua y bombas manuales para ir refrescando los rescoldos porque la vía iba paralela a la fachada de Calderón de la Barca. Estos bueyes tienen su historia también. O en esta otra fotografía, que también añade un montón de información, sería la zona de Atilano Rodríguez de nuevo, pero visto desde la calle Castilla, y al fondo estamos viendo el área de la rampa Sotileza, la Casa de la Caridad, luego tendríamos nuestro Parlamento, y vemos de nuevo la escala y un montón de gente en la zona de la izquierda que se ve muy mal, pero esos son los ingenieros, esperando pues hacer el derribo de ese muro que vemos muy próximo. O en esta otra zona. Y en esta otra zona, además, la reconoceremos hoy en día en Santander, porque ese chaflán de la derecha es la esquina de la calle Méndez Núñez actual con Isabel II actuales. Está achaflanada y si lo contamos, lo vamos a reconocer. Tenemos 1, 2, 3, 4 huecos de fachada, un refuerzo, 1, 2, 3, 4 refuerzo, hasta la mitad de la escena. Eso es nuestro Méndez Núñez actual y existe, lo podemos reconocer tal cual. Y en la zona de la izquierda pues están los ingenieros esperando a que pues, les digan lo que tengan que hacer. Este regimiento de zapadores de Logroño pues también tuvo sus heridos. Y ahora me voy a quedar con la Guardia Civil de Santander. Este es de Santander. Bueno, recibe una herida, varias heridas muy graves que al final le provocan el fallecimiento. Está tirado en el hospital de San Rafael, junto con otros cuerpos, o sea, no es porque sea guardia, sino porque le tocó estar al lado de otros, pero no había nadie que le fuera a llorar, nadie se preocupaba por él, estaba pues eso en un rincón. El día 5 llega el general Romualdo Palacio y se le abren las carnes y paga esta esquela que están viendo en la prensa local, pues para el recuerdo de este guardia, Viciti, y afortunadamente gracias a ello pues hemos podido sacarle de nuevo desde la losa del olvido. Aquí vemos a los tres protagonistas que hemos visto anteriormente, Bruna, Calvermaten y Fermín Sojo, juntos. Es el año 77 y Sojo es alumno de tercer año. Y como ven en la segunda fila, vemos las condecoraciones, donde están destinados, o sea que podemos hilar gran cantidad de información. Esto es un tesoro auténtico, es manuscrito de Fermín Sojo, en el que narra ese episodio, que luego iremos viendo. Otro de los que también trabaja es el juez instructor de la época, que es Ricardo Daroca, también muy conocido en el Santander del final del siglo XIX, principios del XX, que también se ha dado 2 informes. Este es uno de ellos, el oficial, pero tiene otro. Y gracias a ese otro, tenemos otra cantidad de nombres que de nuevo salen a la luz. Ya tenemos explotado el barco y el día 8 comienza la extracción. Ese mismo día 8 hay un éxodo de miedo de la población. Sacan 10 cajas de dinamita de las 463 que quedaban en la bodega de popa. El trasiego el movimiento para la descarga de todo eso era constante. Los buzos hicieron un trabajo espectacular. Bueno, al final, la misa Te Deum que dio el obispo Sánchez de Castro, lo que trataba era de apaciguar los ánimos, de procurar dar tranquilidad y no crean que lo consiguió.
Otra dificultad que tuvieron los buzos es que la nitro que ya había exudado de estas cajas de dinamita que había en popa, se congelan en torno a los 13-14 grados, que es la temperatura del agua de la Bahía Santander en invierno, la época en la que están trabajando. El trabajo, como digo, es ímprobo hasta que ocurre esto. El día 21 hay una segunda explosión que se lleva por delante a una serie de gente. La refriega que hay en Santander a cuenta de esta explosión es impresionante. Impresionante. Bueno, quieren quemar un barco de Ibarra, el barco, claro, larga amarra si se mete vaya adentro, al gobernador le tiran con piedras, le abren una brecha, bueno, de verdad que fue una trifulca intensa, muy intensa. Al final el gobernador pues manda a disolver ese movimiento popular, que estaban realmente 4 meses hasta las narices de tener la espada de Damocles al lado de casa. Bayoneta calada, disparos al aire y no se lió más gorda, pues porque también el ayuntamiento trabajó bien para mediar. Los artículos en la prensa no tienen ningún desperdicio. Listado oficial también depende de la fuente, varía. Yo me he quedado con el del dinero. Pues fulanito tal, víctima, viuda de no sé qué, recibe tanto, pues está claro. El dinero es un libro de contabilidad. Salen 17 muertos, 9 de ellos heridos, uno inutilizado, que de cara a los pagos le consideran como huérfano, perdón, como muerto. Nos provoca 34 huérfanos, el más pequeño de 3 meses, y se constituye una comisión técnica. Durante los trabajos de los buzos hay una junta técnica en la que están los ingenieros de Galdácano, los ingenieros de Ibarra, logran meter ahí a Luis Torres. Es una junta económica. Al final, el barco todavía tiene mucho dinero y hay que sacarlo, entonces no vale la explicación de lo vuelo todo, lo destruyo y me quito el problema de enfrente. Bueno, pues otro de las protagonistas es el cañonero Cóndor, 25 metros de eslora, como ven, viene con... Bueno, no, perdón, me he quedado con su final. Su final también es trágico. En 1902 hay una explosión de su caldera que mata entre muertos directos y desaparecidos, pero en la mar no va a sobrevivir, 10 fallecidos y 7 heridos. Cuando viene a Santander, viene mandado también por este teniente de navío, viene desde Coruña, hay mala mar, tiene que buscar refugio en Ribadeo, y la prensa de la época, que está acostumbrada a ver en Santander buques de la Armada importantes, por ejemplo el Alfonso XII, en fin, hay otros, pues de cascarón de nuez fue lo más suave. También han venido el día 25 2 buzos con equipo completo de Ferrol. Aquí el capitán del puerto marca una zona de exclusión para poder trabajar, y aquí vamos a ver trabajar a Joaquín Bustamante y su hermano Luis en una lancha de los prácticos. Pero en el texto de Fermín Sojo nos va dando ideas. Aquí habla de Bustamante, de Bruna. Como ven, ya estamos centrando los nombres. Este es parte de su trabajo. Tenían un visor que sumergían en el agua para verlo el fondo de forma nítida. Y aquí ven a ambos, a Joaquín Bustamante y Quevedo y Luis Bustamante Quevedo, que estuvo también en la primera explosión. Con los zapadores han venido dos regimientos. El teniente coronel Mauro Yocomín, en aquel momento tiene 50 años, es de Málaga, y curiosamente no tiene ninguna condecoración ni nada por este hecho. Y de nuevo retomamos a Fermín Sojo, y aquí tenemos algo que a mí me parece maravilloso, digno de ingenio. Compramos todos los pellejos y botas de vino que encontramos en la ciudad. El pellejo es una cabra hecha bota, un odre. Es como una bota, pero mucho más grande. Pues eso es cómo se sumerge el torpedo, la carga de dinamita. Y el sumergidor es un cacho de hierro, un cacho pues de una doble T, de una viga de hierro. Pesa, pues para abajo. Y pez en abundancia. Bueno, pues esto lo que nos sugiere es cómo se enfrentan a unas necesidades y le dan una solución concreta, efectiva. Además construyen una casamata, un abrigo, y de nuevo nos va dando pelos de qué es lo que hacen y cómo lo hacen. También construyen los ingenieros un albergue provisional para familias pobres, como pone ahí en el Sardinero, y además
se les destaca en varios lugares por si pasa algo durante las voladuras controladas, porque ya estamos, después de esa comisión de la Junta Técnica, hay una orden, una previsión de voladura de los restos. De nuevo, Fermín nos va diciendo cómo se va organizando todo esto y además podemos tener incluso más unidades militares en esta zona. El Bailén que se había expulsado le ponen de refuerzo por si acaso en Solares. Como es una zona de exclusión, la población ha de salir. 6.000 personas, se les facilita la salida hasta el Sardinero, gracias al tranvía. Lo que están viendo ahí, donde pone las rocas del semáforo, estamos en el semáforo que es la ubicación del Palacio de la Magdalena actual. El Palacio de la Magdalena, ahí estaba el semáforo, el viejo semáforo, no el que está ahora en Náutica, y luego se pone en ese mismo lugar el Palacio de la Magdalena. Y esas son las rocas cercanas, pues la entrada a la bahía, que es la que domina visualmente el espacio. La Guardia Civil se encarga de la zona de exclusión y comienza a las 8 de la mañana, un día que, como ven, es espléndido, y la Guardia Civil recibe un refuerzo específico del 14, del tercio 14, y jinetes de Valladolid. 10 los sitúan en la zona de Pronillo, otros 10 en el Sardinero, 6 que van haciendo de correos intermedios y 4 pues para lo que diga el gobernador. Pues niño, veme a por esto, veme a por lo otro. Y además se encarga de la protección de la población reclusa, que estaba inicialmente prevista para meterlos en barco, pero se decide que no, por si acaso hay algún invitado de última hora. Entonces lo dejan en la vieja Plaza de Toros, que es lo que luego fue el Hospital Madrazo en Santa Lucía. Y esta es otra de las fotografías muy interesantes. En la derecha de la imagen van a ver una persona con prismáticos, los oficiales de la Guardia Civil, el charol brilla que casi hay que ponerse gafas de sol. En el centro hay una persona con un puro, otro oficial va en botas, o sea, digamos que es un acto social más que otra cosa. Y luego en la zona de la izquierda estamos viendo 2 carabineros, uno se le ve perfectamente. Como ven, tiene una cara de sorpresa mayúscula. Y ocurre pues las voladuras controladas para el día 30, no el 31. El 31 estaba previsto hacer otra cosa que al final no se hizo. Y se dispara desde esa casita que ven en el centro de la escena. Y esta es la foto real de lo que pasa. Es una columna de agua de aproximadamente unos 30 metros, una de ellas, lógicamente. ¿Y qué es lo que se ha decidido hacer? Pues esto, se van a usar, aprovechando que comienza la bajada de la marea desde la pleamar en torno a las 9, unos 225 kilos de dinamita con 4 cargas sucesivas. Y esas cargas sucesivas, pues como ven, están fondeadas en diversos puntos, a diversas profundidades, a lo largo del barco. Y luego las de comprobación, pues aprovechan que la bajamar les permite visibilidad y acaban por destruir los pocos restos que quedan. Al final, Fermín de nuevo nos dice que no falló nada y que esas explosiones desviaron el barco y sobre todo el muelle saliente, que ya había recibido numerosos daños, se hunde, se destroza todas las defensas y bueno, como ven ahí en el resumen, pues incluso un objeto que ha salido volando ha caído en la tablazón, en lo que es el propio muelle, y le ha abierto un buen agujero y se hunde, todo el muelle saliente se hunde. Vamos a hablar ahora de otros protagonistas. Sanidad militar. Pues resulta que tenemos aquí ni más ni menos que a Modesto Martínez Pacheco, que no se sabe cuándo nace realmente, pero que sí que es de Burgos. Tiene una trayectoria de representación de España también impresionante, incluso en un congreso de higiene de Londres, que es precisamente el que le vale. Asiste a todos los heridos del Bertoso que hemos visto de 1892. Se le nombra director de los hospitales auxiliares. Y bueno, pues fallece en el 98. Y la verdad que, como ven, pues no parecía excesivamente mayor. Esto viene de la Real Academia de la Historia, pues la foto, la única que tengo disponible. En Santander tenemos una calle con su nombre y además está enterrado en el Panteón de Personalidades Ilustres de Ciriego. Y tenemos otros 2 médicos que destacan, Peláez y Cosío, que se les nombra constantemente porque el mismo día 3 ambos están interviniendo en la zona, en las farmacias, porque se les atiende también en las farmacias a los heridos, y luego van pitando al hospital porque es allí donde tienen que estar lo más gordo. Pero también tenemos que añadir a Enrique Diego Madrazo, al doctor Madrazo, porque el doctor Madrazo se hace cargo de ese número 47 que hemos visto inicialmente, que es nuestro actual
Hermanas de la Caridad, esa finca antes de que fuera residencia, y tiene una buena tasa de éxito frente a las infecciones, que era lo que más mortandad estaba causando. Además, recibimos un refuerzo desde Burgos y luego desde Valladolid mandan a un cabo con un convoy de cosas, sobre todo relacionado con amputaciones, porque se están haciendo muchísimas. Allí se nota que en todos los relatos hay cantidad de ellas. Se está aplicando cirugía de campaña, básicamente el cortar por lo sano. Y hay una cosa que se justifica porque hay una gran tasa de infecciones provocadas por ese baño que ha provocado la explosión del barco, inundando el muelle con la basa, con los restos orgánicos que están en el fondo y los emisarios del saneamiento que no iban con depurador ni nada por el estilo, y prácticamente fue como un arma biológica, como luego utilizó el Vietcong en Vietnam, envenenando cosas. Y gracias a eso tenemos también una relación de los heridos, en este caso, de lo que podía ser asimilable a la Delegación de Defensa actual, incluso, como ven, el propio gobernador, el coronel Mangas, y bueno, pues todos los que están por allí. En el caso de los carabineros, es otra de los cuerpos que estaban inmediatamente en la zona del problema, y el que más me ha llamado la atención es el primero, León Izquierdo Ibáñez. Como ven, hemos localizado familiares directos de todos ellos, y fallece el día 14 después de que el doctor Peláez, que hemos visto anteriormente, pues le haya acabado, de entre las múltiples heridas, le haya retirado una pierna. La verdad es que si nos ponemos a analizar la gravedad de las heridas, en fin, sería demasiado escatológico. Pero también gracias a esos informes y todos esos relatos, de nuevo, estos carabineros pues salen a la luz. Y la Guardia Civil también tiene sus propios heridos. Además de Viciti, que es el que me he visto inicialmente, pues también tenemos a estos otros. En la primera parte, los oficiales, que son los que primero se les nombra, pero luego los guardias, los números, pues también, aunque no vienen descritos. Y esta es la medalla conmemorativa que se otorga a los intervinientes. Bueno, se lo tienen. Presenta la matrícula de Santander, rojo-blanco, y luego en el anverso y el reverso el escudo de Santander, el sevillano, y luego la fecha de la primera explosión, porque estamos en la primera explosión. En el otorgamiento de esta medalla por parte del ayuntamiento, que al final el ejército lo asume como una condecoración oficial, o sea, los militares podían lucirla como lo hacen ustedes, con las que les corresponden, pues hay que mandar una relación. Pues esa relación también la tenemos. Aquí la tenemos. O sea, aquí nos vienen descritos quiénes han actuado y dónde están. Incluso la Guardia Civil, pero al revés. Esto es porque a estos no les han dejado, a todos los que les dan, no les han dejado lucirla oficialmente. Entonces protestan. El coronel del regimiento, ahí como ven, el 14 de septiembre del 94, dice que ¿por qué a mí no? Lo interesante no es por qué a mí no, sino que viene que esta persona estuvo haciendo determinadas cosas en determinado lugar, la información que añade. Nos vamos ya de nuevo a unos pocos años posteriores, bueno, al año siguiente, el 95, y aparecen las distinciones. Hay 1098 cruces de 1090. Lo he puesto en rojo porque no están todas las que deberían ser, a mi criterio, lógicamente. No voy a discutir lo que diga el gobierno. Por ejemplo, de la Armada no hay nadie, empezando por ahí. Y luego hay otros, como hemos visto, de Mauro Lleó, que tampoco lo tiene. Y así, y curiosamente hay demasiados nombres en determinados cuerpos, o sea, se lo han otorgado a todo el regimiento, no solamente a los actuantes. De aquí nos vamos a quedar con 77 de primera clase, 31 de segunda, 3 de tercera clase y 988 de distintivo. Bueno, como pueden entender, esto es pues los soldaditos. Y esos dos que me he dejado marcados en rojo serían los carabineros que he descrito en la anterior imagen. Al final, las pensionadas son 104.
pensionadas no son solamente quienes han recibido heridas, sino que quienes se han destacado de manera expresa. Por ejemplo, ese sargento David Carreras, que habíamos hablado inicialmente. Todo esto, como ven, es gracias a la potencia de los grabados, que en este caso son obra de Mariano Pedrero López. Por supuesto, no vamos a olvidar en ninguna de las ocasiones el recuerdo hacia las víctimas. En este caso, como ven, es una de las antiguas ubicaciones del monumento, y este es el proyecto original, que quizás ninguno de ustedes lo conozca, o pocos. Así que, pues espero haberles agradado. Muchas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta, espero que directamente relacionada. Bueno, pues como ustedes quieran. Pues el coronel quiere decir algo. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por poner en valor los militares en auxilio a sus poblaciones, a España, allá donde haga falta y cuando haga falta, en este caso en concreto en Santander. Y en la parte que nos corresponde en poner en valor el Regimiento de Zapadores Minadores. Gracias por llevarnos a esa época, revivir esos momentos. Realmente es emocionante, ¿no? Como hemos podido comprobar lo que hicieron nuestros antecesores, representarles ahora aquí. Es un momento que puedo decir que es único. Gracias, mi coronel, por darme esta oportunidad. Queremos hacerte, Antonio, entrega de una bandera de mochila de nuestro regimiento actual, que es el regimiento Pues, de Zapadores Minadores que tú me has estás hablado. sobrepasando todo, No. sinceramente. Con esto queremos también materializar ese esfuerzo, esa vinculación entre el Regimiento de Ingenieros número 7, el Regimiento de Zapadores Minadores, con la ciudad de Santander, lo que supuso y establecer esa relación que nunca se ha perdido, y nosotros tenemos la oportunidad ahora de estar aquí con ellos. La bandera de mochila, como bien sabes tú, nace en las campañas de África, tuvo diversos usos, se usaba de diversas maneras, y el uso final era recoger al soldado caído con ella para donde poder cubrirla. Y creo que es un gran ejemplo de esa unión entre los militares, los ingenieros y la ciudad de Santander. Muchas gracias, Manuel. Pues muchas gracias a ustedes, coronel. Y sinceramente no tenía ni idea de para qué era esto, porque mi mili fue... Sí. Vamos a ver, que no la conozco. Y para que puedas continuar tus estudios, profundizar aún más, te hacemos entrega del historial compendiado del regimiento, donde se recoge toda la historia del regimiento de ingenieros más antiguo de España. Muchas gracias. Pues de nuevo agradecerle este detalle. Y al suboficial mayor igualmente. Si no hay ninguna pregunta, entonces es que lo he explicado de maravilla. Luis Jar quiere. Que es posible que no figure nadie de Marina en la relación de medallas al mérito militar, porque está la propia Cruz del Mérito Naval, que posiblemente la Armada o la Marina de Guerra, que se llamaba entonces, le diera a su gente. Luego, igual ha sido sorprendente de las clases de las medallas. Hace 100 años, la medalla al mérito militar de primera clase era menos importante que la de tercera, la de cuarta. O sea, a veces hay esos líos, ¿no? La que estaba igual que ahora es la de segunda clase, que está más o menos. Mira, ahora ya no hay esas clases. Pero bueno, solamente era eso, el tema de las cruces del mérito naval, que quizá están en otra relación. Pues muchas gracias por la aportación. Como vi ministerio, pues dije, bueno, pues viene desde arriba, pues será. Pero gracias por el apunte. Pues muy agradecido por su presencia.
Espero que les haya gustado y bueno, pues cualquier otra que haya para poder seguir divulgando la historia de la ciudad me tiene a su disposición. Muchas gracias.